año ha terminado y el nuevo está por comenzar. El conflicto entre las fuerzas del bien y del mal se ha incrementado y muchos han sido derrotados. ¿Cuántos hogares han quedado derrotados debido al hombre que eligió abandonar a su esposa y a sus hijos? ¿Cuántos hogares han quedado derrotados en este año debido a la mujer que eligió dejar a su esposo y a sus hijos? ¿Cuántos matrimonios han quedado derrotados debido a ese hombre o mujer que eligió ser infiel a los votos matrimoniales? ¿Cuántos cristianos han quedado derrotados al haber elegido sumergirse en ese mundo bajo de la pornografía? ¿Cuántos jóvenes y adultos tristemente fueron derrotados porque las redes sociales los atraparon y por allí comenzaron a descender bajo en su vida espiritual? ¿Cuántos jóvenes y adultos han quedado derrotados al haber elegido una música mundana para alegrar su espíritu, habiendo elegido la música cristiana? ¿Cuánto cristiano, hombre o mujer, ha quedado derrotado al haber elegido vestirse como el mundo, andar como el mundo, habiendo tenido la enseñanza de Dios que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, en la manera de vestirnos, en la manera de comportarnos? ¿Cuántos podríamos decir ahora, al terminar el año, realmente lo terminé en victoria? ¿Y cuántos podrían decir, realmente he terminado el año en derrota? Pero ¿será que las derrotas se pueden tornar en victoria? Bienvenido a la conferencia bíblica titulada Tornando la derrota en victoria. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Libro de Daniel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Con estas tristes palabras, Daniel nos comienza a contar su historia. Una historia que, como ustedes miran, comienza con una derrota propinada por un príncipe invasor llamado Nabucodonosor. Este vino liderando las fuerzas de Babilonia, símbolo de las fuerzas del mal. Vino para derrotar a Jerusalén, símbolo de las fuerzas del bien. Pero, ¿por qué en esta ocasión prevalecieron las fuerzas del mal? ¿Es que Dios había abandonado a su pueblo o el pueblo había abandonado a su Dios? La mensajera del Señor, Ellen White, en la revista Instructor de los Jóvenes del 14 de mayo de 1903, nos dice qué fue lo que realmente pasó. Los hijos de Israel, dice, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué cosa? Porque se separaron de Dios. No mantuvieron sus principios sin ser adulterados con las costumbres de las naciones circunvecinas. El pueblo que debió haber sido luz en medio de las tinieblas que le rodeaban, desdeñó la palabra del Señor y fueron negligentes en realizar la obra. Y debido a su fracaso en cumplir dicho propósito, Él permitió que fueran humillados por una nación idólatra. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron la derrota? Separación de Dios por parte del pueblo. No mantener los principios limpios, sin adulteración. No haber sido luz en medio de las tinieblas. Haber desdeñado la palabra de Dios, es decir, no haberle dado importancia.
y haber sido negligentes en realizar la obra del Señor. Todos estos factores propiciaron aquella derrota. Pero este rey tenía en mente un grupo en especial de personas que quería llevarse cautivos. ¿Quiénes eran? Versículos 3 y 4. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna y de buen parecer, e instruidos en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Pero qué exigente este rey. No quiere cualquier joven, no quiere llevar cualquier persona, quiere personas de las cuales no haya tacha alguna. Quiere personas que sean de buen parecer. Quiere personas que ya tengan cierta instrucción en la sabiduría. Quiere personas que tengan un buen entendimiento. Quiere llevarse personas que sean idóneas para estar en su palacio. En la actitud de este rey, en las exigencias de este rey, hay una gran lección que aprender. Y la mensajera del Señor, Ellen White, nuevamente en la revista Instructor de los Jóvenes del 29 de octubre de 1907, dice cuál es la lección que deberíamos de aprender de la actitud de este rey. Ella dice, hay también una lección para aprender en la demanda que el rey de Babilonia hizo para la perfección en los jóvenes que servirían en sus cortes. Deberían ser, según dice el registro bíblico, sin mancha, bien favorecidos, aptos en sabiduría, listos en conocimiento y entendidos en ciencias. Y dice esta sierva, si un rey idólatra demandaba tal excelencia en los que estarían delante de él, no debieran, dice, los que tienen un conocimiento del Dios verdadero, alcanzar perfección de carácter y capacidad en su servicio. Aquellos que esperan un día presentarse delante del trono del Dios de dioses y Señor de reyes, debieran vivir cada día de tal manera que la aprobación de Dios descanse sobre ellos. Debieran procurar diariamente quitar las manchas de carácter que conllevan al pecado los que desean tomar parte en el reino del cielo. Lección que deberíamos de aprender de los requerimientos que este rey buscaba que las personas cumplieran para poder llevarlas a su palacio. Así que nosotros tenemos aquí, hermanos, a un rey que quería lo mejor. Jóvenes de la élite de Judá. Y así fue. Se los llevó encadenados por un trayecto de alrededor de 600 kilómetros desde Jerusalén hasta Babilonia. Sin duda, fue durante el trayecto tan difícil el viaje que experimentaron las inclemencias del tiempo. Fue un exilio a la fuerza, porque fueron forzados de alguna manera a abandonar su patria. Y entre esos jóvenes, ¿quiénes estaban? Versículo 6. Y estaban, dice, entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pregunto en esta hora, ¿estarían estos jóvenes preparados para las pruebas que les iba a venir? ¿Estarían estos jóvenes preparados para vivir en un país completamente distinto al de ellos? Un país con una cultura diferente, un país con diversiones malsanas. ¿Estarían estos jóvenes preparados para enfrentar lo que el enemigo tenía para ellos allá en Babilonia? Sin duda que sí. La sierva del Señor nos dice,
en Profetas y Reyes, página 315, que estos muchachos habían recibido instrucción. ¿A dónde? En el hogar, allí con sus padres. Dice que esa instrucción los había hecho fuertes en la fe y constantes en el servicio que rendían al Dios viviente, creador de los cielos y de la tierra. Qué trabajo más especial el que estos padres habían hecho en estos muchachos. Cuánto los habían preparado para que fueran fuertes en la fe a la hora en que fueran probados. Y nuevamente en la revista Instructor de los Jóvenes del 21 de mayo de 1903, la mensajera del Señor Ellen White dice: y tal educación en temprana edad fue para Daniel y sus 3 compañeros el medio de su preservación. Las lecciones aprendidas en sus primeros años los llevó a determinar el evitar ser corrompidos en las cortes de Babilonia. ¿Cuánto deberíamos los padres ahora, que tenemos hijos tan pequeñitos, poner un fundamento tan firme en ellos, de manera que cuando crezcan y el mundo venga para buscarlos, puedan también estar preparados para hacerle frente a la prueba? Estos padres de estos muchachos hicieron también su trabajo, porque sabían que solamente eso podría preservar a sus hijos de ser corrompidos en un país corrupto como lo era Babilonia. Y la prueba que les esperaba no iba a ser fácil. Dice esta sierva, Ellen White, en Profetas y Reyes, página 316, que Nabucodonosor, cuando sitió por primera vez a Jerusalén y la tomó, se llevó a Daniel y a estos sus compañeros, juntamente con otros, especialmente escogidos para el servicio de la corte babilónica. Y que la fe, dice, de estos cautivos hebreos fue probada ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo sumo. Fue probada hasta lo sumo. Y la primera prueba tuvo que ver con su identidad. Oh, son adventistas del séptimo día ustedes, jóvenes. Oh, son guardadores del sábado. Pues vamos a tener que cambiarles esa identidad. Los muchachos tenían un nombre: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Nombres cuyo significado tenían que ver con el Dios al cual servían. Nombres cuyo significado tenían que ver con el Dios al cual adoraban. Y el rey dice: les vamos a poner otros nombres que tengan que ver con los dioses que adoramos aquí en Babilonia. Leamos el verso 7. Dice: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. ¿Qué significaban estos nuevos nombres? Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. Bueno, hermanos, el nombre de Daniel significaba Dios es mi juez. Eso significaba el nombre de Daniel. Pero al ponerle Belsasar, un nombre caldeo, el significado de su nuevo nombre era Bel, o sea, Marduk, preserva su vida. El dios principal de los babilonios. A Ananías, cuyo nombre significaba gracia de Dios, el rey manda que le pongan Sadrac, que significa orden de Acu,
dios de la luna. Y a Misael, que significa quien es como Dios, ordena que le pongan Mesac, quien es como Acu. Y a Azarías, que significa Dios ha ayudado, ordena que le pongan Abednego, que significa siervo de Nego, Dios de la sabiduría. Pero ¿qué tenía el rey en planes al hacer todo esto? Nuevamente, la sierva de Dios, Ellen White, nos dice lo que estaba de por medio. En Profetas y Reyes, página 352, ella dice: el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciaran a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto como gradualmente, dándoles nombres que expresaran sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras. Así dice, esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Muy astuto el rey, muy astuto el diablo, buscando cambiar la identidad de los jóvenes, que dejen de percibirse como un pueblo peculiar y que asimilen una cultura y una actitud idólatra. Pero Babilonia les tenía una prueba más difícil. Cuando Satanás quiere hacer caer a un hombre, cuando Satanás quiere hacer caer a un joven, cuando Satanás quiere que un joven completamente se aparte de lo que Dios manda, él se enfoca en algo que muchos no quieren entender y no quieren aceptar. Y es lo que está en el verso 5. Daniel 1, verso 5. Aquí nosotros encontramos que hay para ellos algo reservado. Dice el verso 5: el rey les señaló una porción para cada día de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criaran 3 años para que al fin de ellos estuvieran delante del rey. En otras palabras, hermanos, no solamente estaba de por medio el cambiarles la identidad, sino también cambiarles la dieta. Por 3 años debían alimentarse de la comida del rey y del vino que él bebía. Y ante esto viene la gran decisión de uno de los exiliados. Pues el verso 8 nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que se le permitiera no contaminarse. Aquí tenemos a un joven que le pueden cambiar el nombre, pero no le cambian su carácter. Aquí tenemos a un joven que ante la dieta basada en cosas ofrecidas a los ídolos, elige la dieta del Señor. Aquí tenemos a un joven de propósitos. Aquí tenemos a un joven que propone en su corazón no contaminarse, es decir, no ensuciarse, mantenerse limpio. ¿Por qué? Porque el cuerpo, hermanos, que Dios nos ha dado es templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios no puede morar en cuerpos contaminados. Dios no puede morar en cuerpos sucios. Es menester que nosotros nuestros cuerpos los mantengamos limpios delante de Dios. Y Él propone en su corazón no contaminarse. ¿Por qué Él tomó esta decisión? La sierva del Señor lo vuelve a decir en el libro Edificación del Carácter.
Entre las viandas, dice, puestas ante el rey, estaban la carne de cerdo y otras carnes que estaban declaradas como inmundas por la ley de Moisés. Y había sido declarado expresamente a los hebreos que no las comieran. Aquí Daniel fue llevado a una severa prueba. Debía apegarse a las enseñanzas de sus padres sobre carnes y bebidas y ofender al rey y probablemente perder no solo su posición, sino hasta su vida. O ser indiferente al mandamiento del Señor y retener el favor del rey, asegurando de esa forma grandes ventajas intelectuales y las más halagüeñas perspectivas. Pero qué hombre, qué joven de valor. Dice, Daniel no vaciló. Decidió mantenerse firme en su integridad, fuera cual fuera el resultado. Él propuso en su corazón que no se contaminaría con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Hoy en día cuesta encontrar jóvenes como Daniel y también adultos. Cuesta encontrarlos. Muchos prefieren que para que no los vean como cuadrados, fanáticos, exagerados, mejor hacen ciertas, condescendencias con aquellos que no tienen esta luz que Dios nos ha revelado. Y dice esta sierva, hay muchos hoy en día entre los profesos cristianos que mirarían a Daniel como muy particular y lo tildarían como demasiado cerrado y testarudo. Ellos consideran el asunto del comer y el beber como de muy poca consecuencia para requerir una postura tan decidida como esta de donde estaba involucrado el probable sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero, dice esta sierva, los que así razonan encontrarán en el día del juicio que se apartaron de los expresos requerimientos divinos y establecieron su propia opinión como norma del bien y del mal. Ellos encontrarán que lo que para ellos parecía sin importancia no era considerado como tal por Dios. Sus requerimientos debieran ser reverentemente obedecidos. Aquellos que aceptan y obedecen uno de sus preceptos porque sea conveniente hacerlo, mientras que rechazan otro porque su observancia requiere un sacrificio, rebajan la norma de lo recto y por su ejemplo llevan a otros a considerar con liviandad la santa ley de Dios. Así, dice el Señor, ha de ser nuestra regla en todas las cosas. ¿Cómo es posible que aceptemos que el sábado es el día del Señor? ¿Cómo es posible que aceptemos que la santa ley de Dios sigue estando vigente y no aceptemos la reforma pro salud, que incluye la dieta de Dios? Pero cuando Daniel, la Escritura dice que propuso en su corazón no contaminarse, ¿será que solo él hizo esa propuesta dentro de sí? No, mis hermanos, también sus compañeros lo acompañaron. Pues vea lo que dice en el comentario bíblico adventista tomo 4, esta sierva. Cuando Daniel, dice, y sus compañeros fueron puestos a prueba, se colocaron plenamente del lado de la rectitud y la verdad. Daniel, ¿y quién dice? Y sus compañeros. No procedieron caprichosa, sino inteligentemente. Decidieron que como la carne no había formado parte de su régimen en lo pasado, no debían comerla en lo futuro. Y así como el vino había sido prohibido a todos los que deben ocuparse del servicio de Dios, decidieron que no lo tomarían. Es decir, los 4 tomaron aquella decisión. Dice esta sierva en Consejo sobre la Salud, páginas 65 a la 68,
¿Qué habría sucedido si Daniel y sus compañeros se hubieran sometido a las exigencias de los oficiales paganos y bajo la presión del momento hubieran comido y vivido como los babilonios? ¿Qué hubiera pasado? Dice, esa sola transigencia con el mal habría debilitado su capacidad de percibir el bien y de aborrecer el mal. La satisfacción del apetito habría significado el debilitamiento del vigor físico y la pérdida de claridad intelectual y poder espiritual. Es que, hermanos, la capacidad de discernir tiene necesariamente que estar relacionada con lo que comemos. Muchos no percibimos muchas cosas, muchos no entendemos muchas cosas y muchos nos parecen algunas cosas exageradas debido a que nuestra mente está embotada con algunos alimentos que estamos ingiriendo. Estos jóvenes sabían que si hubieran transigido en una cosa, aunque sea, dice, hubieran debilitado su capacidad de percibir el bien y aborrecer el mal. Un paso equivocado, dice, los podría haber conducido a otros hasta que se cortara la conexión con el cielo y los arrastrara la corriente de la tentación. Si Daniel y sus compañeros estuvieran hoy, ¿ustedes creen que ellos comerían esto que ven en su pantalla? ¿Ustedes creen que si Daniel y sus compañeros estuvieran aquí hoy, comerían esto que ustedes ven en su pantalla? Estos muchachos sabían a quién pertenecían y para qué Dios los tenía en este mundo. Ellos hicieron la decisión, por lo tanto, de no contaminarse, de no ensuciarse. Hermanos, dice la sierva del Señor, Ellen White, que en la alimentación está la vida. Todo lo que entra en el estómago se convierte en sangre. Y esa sangre fluye por todo tu organismo y llega hasta tu cerebro. ¿Qué tipo de sangre recorre en tus venas? ¿Una sangre contaminada por lo que comes y bebes? Tal vez por eso no logres comprender muchas cosas y el plan que Dios tiene para tu vida, porque no percibes completamente el bien del mal. Hicieron su decisión de que no se contaminarían, y cuando hicieron su decisión, miren lo que Dios les dio. Vamos a leer el versículo 9 al 14. Y Dios, dice, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más demacrados que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: pruébate, ruego, con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Luego parezcan delante de ti nuestros rostros y también los rostros de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey. Y según lo que mires, con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Pero hermanos, la Biblia nos dice que le dijeron esto a Melzar. Pero ustedes creen que así, con toda su capacidad humana y su suficiencia propia, llegaron a hablar con él? Sin duda, primero hablaron con Dios. Y no lo estoy exagerando,
Pues en Testimonios para los Ministros, página 263, la mensajera del Señor Ellen White dice: cuando se le exigió a Daniel que participara de los manjares deliciosos de la mesa del rey, no montó en cólera ni expresó que sería él quien decidiría qué iba a comer y beber. Sin pronunciar, dice, una sola palabra de desafío, llevó su asunto ¿a quién? A Dios. Él y sus compañeros buscaron la sabiduría en el Señor, y cuando terminaron su ferviente oración, la decisión estaba hecha. Con verdadero valor y cortesía cristiana, Daniel presentó el caso al funcionario que estaba a cargo de ellos, pidiéndole que les concediera un régimen alimentario sencillo. Estos jóvenes comprendían que sus principios religiosos estaban en juego y confiaron en Dios, a quien amaban y servían. Su pedido fue concedido, pues habían alcanzado el favor de Dios y de los hombres. No fue por su propia autosuficiencia que lograron esto, fue por la gracia de Dios. Cuando el joven, cuando el adulto elige ser fiel a los principios que Dios ha enseñado, la gracia de Dios le acompaña para que los obedezca. Bueno, sigue diciendo esta sierva en el Instructor de los Jóvenes, en el 18 de agosto de 1898. Este pedido, dice, no lo hicieron ellos en un espíritu desafiante, sino que lo hicieron como solicitando un gran favor. La apariencia de Daniel y sus compañeros fue como debiera ser la de cada joven: corteses, amables, respetuosos, poseyendo la gracia de la mansedumbre y la modestia. Y el buen comportamiento de estos jóvenes les obtuvo gracia delante de los hombres. Ese funcionario, sigue diciendo esta sierva, vio en Daniel buenos rasgos de carácter. Vio que se esforzaba por ser bondadoso y útil, que sus palabras eran respetuosas y corteses, y que estaba dotado de las virtudes de la modestia y la humildad. El buen comportamiento del joven fue lo que le ganó el favor y el afecto del príncipe. Pero 10 días, ¿no será muy precipitado de parte de Daniel el pedir solo 10 días para que se haga esta prueba? No fue precipitado. Pues vea lo que dice esta mensajera, siempre en el Comentario Bíblico Adventista, ahora el tomo 4, página 1188. Daniel dice, no procedió precipitadamente al dar este paso. Sabía que cuando fuera llamado para presentarse ante el rey, sería evidente la ventaja de una vida sana. El efecto seguiría a la causa. Daniel le dijo a Melzar, el que estaba a cargo de él y de sus compañeros: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Daniel sabía que 10 días sería un lapso suficiente para demostrar el beneficio de la templanza. Después de hacer esto, Daniel y sus compañeros todavía hicieron algo más. No eligieron como compañeros a los que eran agentes del príncipe de las tinieblas. No se unieron con la multitud para practicar el mal, sino que buscaron la amistad de Melzar, y no hubo fricción entre él y ellos. Buscaron el consejo de él y al mismo tiempo lo instruyeron con la sabiduría de su comportamiento. Tremendo. 10 días, legumbres, danos frijolitos. Danos legumbres, danos esos granos, danos lentejas, garbanzos. Pero, ¿por qué agua? ¿Por qué agua y no los refrescos de Babilonia? ¿Por qué agua y no las sodas de Babilonia? Por esto, hermanos, Temperancia, página 89. Si algo hace falta para apagar la sed,
El agua pura tomada poco antes, después o después de la comida es todo lo que la naturaleza requiere. Nunca té, café, cerveza, vino o ninguna bebida alcohólica. El agua es el mejor líquido de que dispongamos para limpiar los tejidos. Por eso, legumbres y agua. Y entonces, hermanos, Melzar acepta tal pedido y vean los resultados, versículos 15 y 16 ahora. Al cabo, dice, de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así fue que Melzar tomaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. ¿Cómo aparecieron sus rostros? Mejores y más robustos que el de los otros muchachos que comían el pollo, que comían la carne roja y que comían esa dieta babilónica. Dice la mensajera del Señor en el libro Vida Santificada, página 22. Al final, dice, de los 10 días, el resultado fue encontrado bastante opuesto a las expectativas de Melzar. No solo en apariencia personal, sino en actividad física y vigor mental. Los que habían sido temperantes en sus hábitos exhibieron una superioridad marcada sobre los jóvenes que habían complacido el apetito. Como resultado de esta prueba, Daniel y sus compañeros fueron permitidos continuar su dieta sencilla durante el curso entero de su adiestramiento. Es decir, por 3 años les dejaron que fueran veganos. A los 10 días, Melzar comprueba que esa es la dieta de Dios y que está haciendo esa obra tan especial en ellos. Dios está bendiciendo a estos muchachos porque han escogido hacer lo recto delante de Dios. Nadie que elija hacer lo recto delante de Dios va a poder decir que no cuenta con la bendición del Señor. Porque aquellos que eligen hacer lo recto, Dios los acompaña y los bendice. Dice esta sierva en Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 31. Dios, dice, siempre honra lo recto. Se habían reunido en Babilonia los jóvenes más promisorios de todos los países sometidos por el gran conquistador. Y sin embargo, entre todos ellos, los cautivos hebreos no tenían rival. Amén. No tenían rival. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado, la inteligencia clara y el aliento puro, todas estas cosas eran certificación de buenos hábitos, constituían una insignia de nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. Hasta el aliento no olía mal, porque hayan elegido la dieta de Dios. Interesante que Daniel y sus compañeros no recurrieron a la dieta de Levíticos 11, como muchos adventistas hoy en día hemos estado acostumbrados a hacer. Somos prestos para recurrir a la dieta de Levíticos 11, donde aparecen los animales limpios e inmundos y los limpios que se pueden comer. Pero interesante que Daniel no recurre a la dieta de Levíticos 11. Él recurre a la dieta de Génesis 1:29. Esa dieta de Génesis 1:29 que dice que toda planta que da semilla os será para comer. Y todo árbol en que hay fruto también os será para comer. Cuando vino el examen final, porque a los 3 años no era Melzar quien los iba a examinar,
sino que era el propio rey. Y cuando vino el examen final, vean los resultados, hermanos, versículos 17 al 20, a los 3 años. A los 3 años dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y sabiduría. Mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y dentro de todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Amén, hermanos. 10 días de fidelidad y trajo al final de los 3 años el resultado de ser 10 veces mejores en todas las ciencias, en todas las lenguas, en todos los conocimientos en relación con Babilonia. Hoy en día hay muchos melzares que dicen: es que necesitas la carne, porque allí están los nutrientes, allí está la proteína. Si tú no comes carne, te vas a ver todo pálido. Mire lo que dice esta mensajera en Testimonios, tomo 9, páginas 157 a la 158. Muchos hay, dice, que sienten que no pueden soportar el abandono de la carne como artículo de alimento. Pero si estos se pusieran del lado del Señor, resueltos a caminar en los senderos de su dirección, recibirían fuerza y sabiduría como Daniel y sus compañeros. Encontrarían que el Señor les daría un juicio sólido. Muchos se sorprenderían al ver cuánto se salvaría para la causa de Dios mediante actos de abnegación. Hermanos, Daniel y sus compañeros nos muestran que sí se puede ser inteligente y que sí se puede tener buen color en la piel siguiendo la dieta de Dios y no la de los hombres. En Ministerio Médico, página 277, dice esta mensajera: ¿por qué Daniel y sus compañeros rehusaron comer de la mesa del rey? ¿Por qué rehusaron sus carnes y sus vinos? Porque se les había enseñado que esa clase de alimento no guarda la mente y la estructura física en la mejor condición de salud para el servicio de Dios. Fueron muy cautelosos en mantener su contacto con Dios. Oraron y estudiaron y trajeron a la vida práctica mentes estrictamente concienzudas y humildes. Caminaron con Dios como lo hizo Enoc. La palabra de Dios era su comida y era su bebida. En todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey inquirió de ellos, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. A la luz de esta historia sagrada, todo el testimonio del hombre en cuanto a las ventajas de una dieta de carne o de una gran variedad de alimentos no debiera tener el menor peso con ningún ser humano. Cuando los hijos de la fe, con oración sincera, se dediquen a Dios sin reserva, el Señor va a honrar su fe y los va a bendecir con una mente clara. No podéis entender cuánto más efectivos vuestros servicios serían en el ámbito religioso y cuánto más satisfactorio sería a vosotros si siguieras la luz que os ha sido dada. Serán vuestros apetitos, hábitos y prácticas de tal orden que educaréis a los que están conectados con vosotros a hacer excusas similares a las que vosotros hacéis o habéis hecho por la complacencia en comer la carne de animales muertos. Diez días pidieron de prueba y 10 veces mejor salieron en aquel examen. ¿Cuántos creen que eso fue una victoria?
Eso fue una victoria. La sierva del Señor dice en Consejo sobre la Salud, página 64. Daniel le suplicó que los probara durante 10 días, permitiendo a los jóvenes hebreos tomar alimentos simples en ese lapso, mientras sus compañeros participaban de las exquisitas comidas reales. Finalmente, dice, la petición le fue concedida y Daniel estuvo seguro de haber ganado la victoria. Con eso demostraron que estaban cautivos, pero no sometidos. Demostraron que los tenían allí como esclavos, pero eran libres en Cristo Jesús. Y así tornaron su derrota en victoria. Una historia que nos comienza Daniel relatando en el versículo 1, con una derrota propinada en los días de su rey Joacim, termina con esta victoria otorgada por el poder de Dios y la decisión de ellos de ser obedientes a Dios. Jóvenes y adultos, en esta tarde, escuchen el consejo de Dios para esta hora, porque la sierva del Señor Ellen White, en Mensaje para los Jóvenes, página 69, dice: permanezcan firmes como Daniel, el fiel estadista a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasqueen a aquel que los amó de tal manera que dio su propia vida para expiar sus pecados. Recuerden esto: si han cometido errores, ganan ciertamente una victoria si los ven y los consideran como señales de advertencia. De ese modo, transforman la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando al Redentor. Queridos hermanos, si somos honestos, en este año 2016, el enemigo nos ha propinado sendas derrotas. Babilonia nos ha sometido. Muchos tal vez no quieren creer que todas las derrotas se deben a que no hemos sido victoriosos en este punto donde Daniel sí lo fue. Hermanos y hermanas, muchos de nosotros, lo he dicho en varias ocasiones durante este mensaje, hemos perdido el discernimiento inclusive para algunos temas de verdad presente debido a no ser victoriosos en este punto donde Daniel lo fue. Es más, muchos de nosotros manifestamos mucho mal carácter debido a que no hemos sido victoriosos en este punto donde Daniel lo fue. Muchos de nosotros, es más, hemos aflorado en nuestra conducta privada posiblemente pasiones bajas en el área sexual debido a que los alimentos han entorpecido la mente. Muchos niños a temprana edad les da ahora por querer andar en la pornografía. Mucha mujer y hombre en las redes sociales está tristemente desnudándose. Muchas mujeres y hombres no tienen discernimiento del espíritu porque tienen su mente embotada, porque no han sido victoriosos en este punto donde Daniel lo fue. Mucha gente inclusive está agarrando enfermedades porque no quiere lograr victoria en este punto donde Daniel lo fue. Hermanos, si en algo tenemos que obtener victoria en este año que viene, es en el área del apetito. Si en algo debemos ser victoriosos en este año que viene, es en ser temperantes en cuanto a la alimentación. Porque aunque muchos no lo crean, esto ha sido la causa de muchas derrotas en la historia de muchos hombres. La sierva del Señor dice, desde la primera derrota, dice, frente al apetito, la humanidad se ha vuelto más y más autocomplaciente, hasta que la salud ha sido sacrificada sobre los altares del apetito. Los habitantes del mundo antediluviano eran intemperantes en la comida y la bebida. Consumían carne a pesar de que en ese tiempo Dios ni siquiera lo había dado permiso todavía al hombre para alimentarse de animales. Y continuaron su forma pervertida de comer y beber hasta que la complacencia de sus apetitos depravados no tuvo límite. Tanto fue su corrupción que Dios no pudo soportarla más. Su copa de iniquidad estaba colmada y Dios purificó la tierra de su contaminación moral mediante el diluvio.
Consejos sobre la Salud, página 108. Por eso, hermanos, Daniel, con tan grande lección dada por estos antediluvianos, al caer en este punto, él se propuso en Babilonia ser leal a Dios en cuanto a los principios de la salud, y por eso ganó la victoria. Y Cristo, hermanos, Cristo, nuestro mayor ejemplo, también hizo lo mismo. Pues vean lo que esta sierva le fue revelado. La fuerza de la tentación, dice, a complacer el apetito, puede ser comprendida solo cuando se recuerda la inexpresable angustia de nuestro Redentor durante aquel largo ayuno en el desierto. Él sabía que la complacencia del apetito pervertido amortecería tanto las percepciones del hombre que éste no podría discernir las cosas sagradas. Adán cayó por la satisfacción del apetito, pero Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Si el apetito pervertido tenía un poder tan grande sobre la humanidad que a fin de quebrantar su dominio, el divino Hijo de Dios hubo de soportar un ayuno de casi 6 semanas en favor del hombre, ¿qué obra está delante del cristiano? Sin embargo, por grande que sea la lucha, éste puede vencer. Con la ayuda del poder divino que soportó las más fieras tentaciones que Satanás pudo inventar, él también puede ser completamente victorioso en su guerra contra el mal. Y finalmente podrá llevar la corona de victoria en el reino de Dios. Con Cristo somos más que vencedores. Todo se puede en Cristo porque Él nos fortalece. Satanás, cuando quiso derrotar al hombre en el Edén, lo hizo a través de ¿qué cosa? Del apetito. Y lo quiso hacer con Daniel en Babilonia, pero no lo consiguió. Y lo quiso hacer con Cristo, pero tampoco lo logró. Cristo, dice esta sierva, peleó la batalla en el terreno del apetito y salió como, hermanos, victorioso. Y nosotros, dice, también podemos vencer por medio de la fuerza derivada de Él. ¿Quiénes entrarán, dice, por las puertas en la ciudad? No los que declaran que no pueden quebrantar la fuerza del apetito. Cristo resistió el poder de aquel que quisiera retenerlos en la esclavitud. Aunque debilitado por su largo periodo de ayuno de 40 días, resistió la tentación y demostró por medio de este acto que nuestros casos no son desesperados. Yo sé, dice esta sierva, que no podemos obtener la victoria solos. Y cuán agradecidos debiéramos estar de que tenemos un Salvador viviente, quien está listo y dispuesto a ayudarnos. Amén. Así fue escrito en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 201. Hermanos y hermanas, este debería ser el propósito por excelencia en el año que viene. Más que registrarse en escuelas de zumba, mejor regístrese en la escuela de Dios y aprenda cómo comer. Más que gastarse el dinero en escuelas de zumba, utilice ese dinero para sus hijos, para su familia, o tráigalo a los pies de Cristo. Si todos volvemos a la dieta de Dios, obesidades no habrán en nosotros, enfermedades, seremos regenerados por el poder de Dios. Mis hermanos, Ellen White dice que nosotros este camino de la reforma pro salud apenas lo hemos comenzado a caminar. Nosotros somos una iglesia nueva de la verdad presente, apenas 4 añitos, apenas hemos comenzado a caminar el camino de la reforma pro salud y muchos ya se han echado para atrás, muchos ya están regresando a Babilonia. Hermanos, este año 2017 no es para retroceder en la reforma pro salud, es para avanzar con victoria en Cristo Jesús. Tenemos que avanzar. Si por alguna razón estamos volviendo a comer la carne de animales muertos, aún con toda la luz que ya se nos ha dado, si por alguna razón seguimos bebiendo las bebidas que ya se nos ha dicho que son dañinas, hermanos, hoy es el día para que esa derrota la convirtamos en victoria para Cristo. Daniel nos enseña que toda derrota se puede convertir en victoria. ¿Y sabe lo que van a comer los victoriosos en el cielo? Vamos a Apocalipsis 2, versículos 7 y 17. ¿Qué comerán los victoriosos en el cielo? Apocalipsis 2, versículos 7 y 17. El verso 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daría a comer ¿qué cosa?
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué contiene ese árbol? Frutos. Ese árbol tiene frutas. Lo que te espera en el cielo, hermanos, es las frutas del árbol de la vida. Si vences hoy, Dios te promete esa comida en el cielo. Pero luego mira el 17, verso 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer, ¿qué cosa? Del maná escondido. ¿Qué cosa era el maná? Era una legumbre. En otras palabras, Dios está diciendo: a los que obtengan victoria sobre el apetito aquí en la tierra, yo les prometo que allá tendrán sus frutas y sus legumbres. Mis hermanos, yo no veo aquí en Apocalipsis la dieta de Levíticos. Yo veo la dieta de Génesis 1:29 prometida para los victoriosos. Y mire lo que dice esta sierva. Ella tuvo una visión. En Primeros Escritos, página 19 está escrita. Dice: oí una amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad y han sufrido por mí. Vengan a la cena, que yo me voy a ceñir para servirles. Nosotros, dice ella, exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Y vi, dice, una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo, dice, nuestra vista la abarcaba toda. Y vi allí, dice, ¿qué cosa? El fruto del árbol de la vida. Vi el maná, vi almendras, vi higos, vi granadas, vi uvas y muchas otras especies de frutas. Y le rogué a Jesús que me permitiera comer de aquel fruto, y me dijo: todavía no, porque los que comen de este fruto aquí ya no vuelven a la tierra. Amén, hermanos. Vida eterna para aquellos que estén allí disfrutando de esta dieta de Dios. Yo termino en esta hora diciéndoles que Daniel nos ha enseñado ahora que se puede servir y obedecer a Dios tanto en Babilonia como en Jerusalén. Es decir, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Daniel nos ha enseñado ahora que se puede servir a Dios tanto en la casa como fuera de la casa. Es mi deseo y oración, mis hermanos, que en este nuevo año que está por comenzar, todos aquí convirtamos nuestras derrotas en victorias por medio de una estricta temperancia, y así tendremos una vida victoriosa para Cristo. En muchas áreas de nuestra vida miraremos victorias cuando la derrota que hemos estado teniendo en esta área, hoy decidamos convertirla en victoria. Que Dios bendiga a su pueblo en este nuevo año y que todos seamos victoriosos como Daniel. Bendiciones para todos. Conocedas, deberes pecar, más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mar. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor.
En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amén, hermanos. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a arrodillarnos para orar. Oh Padre Celestial, muchas derrotas hemos tenido en diferentes áreas de la vida y posiblemente no sabíamos que era por un detalle como era la alimentación, el no controlarnos con el apetito. Hoy tú nos has amonestado y nos has dicho cómo un siervo tuyo en Babilonia convirtió una derrota en victoria, proponiéndose en su corazón mantener limpio su cuerpo. Oh Padre, te ruego que las jovencitas, los jóvenes y los adultos que estamos aquí, tomemos de corazón este mensaje, lo apreciemos y lo pongamos por obra. Y Padre, en todo aquello que sabemos que es dañino, aprendamos a decir no por el poder de Dios. Oh Señor, te pido que no vayamos más experimentando derrotas en carácter defectuoso, en tantas cosas feas que el enemigo nos pone, entendiendo claramente que a partir de ahora debemos tomar la decisión de Daniel, no ensuciarnos, no contaminarnos, ser solamente leal a las enseñanzas que tú nos has dado. Gracias, Padre, en tus manos de amor nos ponemos. Danos un año de victoria, danos un año de éxitos, pero sobre todo en la vida espiritual. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.